vamos a plantear ahora un ejercicio de matemáticas de Madrid, matemáticas 2, en el cual venían 4 integrales inmediatas o muy facilitas, de las cuales vamos a hacer dos de las 4. Una de ellas es esta integral de 2x diferencial de x. Y claro, el problema que pueden tener es que sean tan fáciles o tan simples, o llámalo x, que te sorprendan y te líes, o no la sepas hacer, o yo qué sé. De todas formas, siempre, una vez que des con el resultado, siempre puedes derivarle a ver si le tienes bien, que esa es otra. Vale, entonces tenemos integral de 2 elevado a x diferencial de x. Bien. La derivada de esta cosa tan rara o tan inusual, vamos a llamarla, ¿cuál es? Yo no me la sé de memoria. Siempre lo que suelo hacer es el método sacar, primero igualarlo, igual a 2 elevado a x, y luego bajar esa x sacando logaritmos en los dos sitios. Vale, y ahora ya sí, ahora derivo esta expresión. Logaritmo de y es y' partido por y. Voy buscando la derivada de y prima, ya la tengo ahí. La derivada de un logaritmo neperiano es y' partido por y igual a u' v más u, y la derivada del logaritmo neperiano de 2 es 0, a lo cual sumando se nos va a ir. Y despejando y' te sale que es y logaritmo neperiano de 2, la y es 2 elevado a x, logaritmo neperiano de 2, con lo cual es más bien saber derivar esto. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta aquí para hacer la integral y que sea inmediata? Pues poner aquí un logaritmo neperiano de 2 elevado a x diferencial de x. Ahora, si aquí metemos un logaritmo neperiano de 2, aquí tenemos que ponerle dividiendo, para que no se asusten ni se nos espante la integral, con lo cual la integral estaría hecha sin olvidarnos de poner el más c, que nos bajan puntitos, ¿de acuerdo? Esta es la primera de las 4 que he elegido para hacer. Vale, voy a coger otra toallita del culito del niño para borrar bien. Tienen muchos usos, uno de ellos son de borrador de pizarras, estas toallitas divinas. La otra integral que he elegido, porque las otras son incluso más sencillas, por así decirlo, es esta, dividido entre x al cubo diferencial de x. Si no te paras y piensas, divides y te lías, o la complicas en una palabra. Como los humanos no nos paramos a pensar, el problema o el engaño o la dificultad de esta integral es que te la ponen divide, no dividas, párate y piensa y llegarás más lejos. Y efectivamente, si piensas, lo que haces es divide, pero divide en 3 trocitos chupaos. Divídela en 3 trocitos chupaos y te quedan 3 integrales inmediatas. Esta la pongo de esta forma, más integral x al cuadrado, x a la menos 2 diferencial de x más x diferencial de x. It's very difficult. ¿Qué pasa? Que son inmediatas. X menos 3 más 1 menos 3 más 1 más x menos 2 más 1 menos 2 más 1 más x al cuadrado dividido entre 2. Si quieres las coloco un poco para que no se enoje nadie y no se pongan nerviosos. Ya puedo ir arrastrando la c. Aquí habrá una c, otra c, c1, c2, c3, que sumadas todas dan una c general. Menos 1 medio de x al cuadrado menos